Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. La gloria es de Dios. Hoy con el tema, el deslindar de los ricos. Ya hemos orado por esta parte. Para la gloria de Dios sea. El deslindar de los ricos. Existen muchos acontecimientos de parte de la bestia tratando de imponerse para lo que le da o le ha de acontecer en los últimos tiempos. Y al decir últimos tiempos, no estoy diciendo que el mundo se va a acabar o que el globo terrestre va a explotar y a desaparecer. No, porque la Biblia dice que Él fundó la tierra sobre su fundamento, sobre su cimiento, y no será jamás removida. Según te dice Salmos capítulo 104, verso 5. Al referirme a los últimos tiempos me estoy refiriendo al periodo de los tiempos de estos imperios injustos que han dirigido al mundo ya por mucho tiempo. Pero allí existe un mensaje completo y es un poco más abarcador, por lo cual no voy a enfatizar en este día. Y no es el tema. Me dirijo a la declaración de parte de Bill Gates en el día de hoy. Y me baso en las palabras que quedaron plasmadas en la historia de parte de Henry Kissinger en el pasado. Y aquellas palabras de Henry Kissinger decían: aquellos que controlan los alimentos controlarán también las gentes. Aquellos que controlan los alimentos controlarán también las gentes. Por supuesto, Kissinger dijo mucho más que eso luego de su prédica. Aunque con el tiempo han tratado de tapar con décoros qué fue lo que él dijo. Y existen recursos históricos que afirman que eso fue lo que precisamente dijo. Y para un buen entendedor con pocas palabras basta. Hoy, los que quieren dirigir los países niegan estas cosas porque la agricultura la ponen limitada. Y para los comercios del cabotaje, pues no les conviene a una isla tropical que le tengan una agricultura bien estable. Pero luego, en estos días pasados, Bill Gates también comentó algo bastante controversial. Y luego aún eso, porque muchos quieren tapar y negar que él lo dijo. En un video reciente, Bill Gates expresó lo que está en su alma en cuanto a la despopularización mundial. Las palabras de los videos o las grabaciones son muy bien controladas por personas con recursos de riqueza o equipos sofisticados. Pero lo que haya dicho una persona en algún momento queda grabada entre los que no mienten con asuntos de seriedad y estuvieron allí presentes. Quizás por eso querían quemar todos los libros apócrifos en la era de la Gran Inquisición. Porque hay quienes siempre han querido ocultar la verdad.
Y aquí está una de esas evidencias históricas de lo que dijo Kissinger. Y traducido en español es: los que controlan el suplemento alimenticio controla a la gente. Los que controlan la energía podrán controlar todo un continente. Y el que controla el dinero puede controlar el mundo entero. Fueron las palabras de Mr. Henry Kissinger. Pero cuando nos fijamos en esas declaraciones y nos fijamos en millonarios que comienzan a compartir miles de hectáreas de tierra, perdón, a compartir, no, a comprar, muy diferente, a comprar hectáreas de tierra como lo ha hecho Bill Gates. Y no son cualquier tierras, sino tierras cultivables, fértiles. Y nos debemos preguntar, nos debemos hacer la pregunta: Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Porque lo que esconden con esos cementerios ha de ser lo que servirá para la esclavitud de sus próximas generaciones. Y no diga usted que no. Los que quieren seguir esas idolatrías es porque quieren esclavizar. Bill Gates se ha conocido en estos últimos años como el hombre que compra miles y miles de hectáreas de terreno. Y él, por supuesto, lo niega y dice: no, yo solo tengo unas cuantas hectáreas de terreno. Pero lo que él quiere decir con esto es que él no es dueño de la cantidad más grande del mundo. Pero los que los que lo defienden en los medios comunicativos, dicen de él: Bill Gates no es el dueño de la cantidad más grande de terrenos. Entonces pregunto: ¿y por qué un millonario que se concentró por tanto tiempo en las computadoras de repente quiere comprar tanto terreno de tierras fértiles en el mundo entero? En ese documento se mencionan los estados en donde más tiene tierra Mr. Gates. Lo podemos ver aquí. Y es lo que afirmó Mr. Kissinger en el pasado. Los que controlan el alimento controlarán a las gentes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Algunos dirán: los cementerios de Puerto Rico no tienen nada que ver con Bill Gates y los millonarios que compran terrenos fértiles. Y yo hoy te pregunto: ¿estás tú 100% seguro de que no tiene nada que ver con la avaricia de los ricos? Esa estrategia con liturgias falsas para mantener por siempre las tierras esclavizadas con cementerios. Mejor es que lo pienses doble antes de contestar, porque ningún neófito puede contestar bien esta pregunta. Y lo más sorprendente es que también surge otra noticia diciendo de Mr. Bill Gates: el revestimiento de alimentos orgánicos con químicas peligrosas de parte de la compañía de Bill Gates es respaldada. Eso se dice de las compañías de Bill Gates. Como dijo Mr. Kissinger, los que controlan el alimento controlan a las gentes. Entonces, cuando escuchamos a personas exhortando en el tema de que hay que sembrar más árboles de alimento y de sanidad, o formando alguna clase de grupo de colaboración para aumentar así la naturaleza de Dios, pues no te frustres entonces en contra de estos. No te frustres en contra de ese don. Para algunas, las frutas y los vegetales con químicas les sabe bueno, porque son baratas. Pero para otros ven muy claro que existen gente que quieren controlar la población para luego esclavizarla. Lo más posible es que si pueden controlar lo que tú comes, podrán controlar la población para enfermarte, para hacer que no produzcan los bebés y tus niños futuros, y mantenernos a una baja
cantidad. Como lo dice la historia en la Biblia, en el tiempo cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de menores de 12 años. Según te lo explica el libro de Mateo capítulo 2 verso 13. Cuando Jesús era niño. Esto porque el enemigo sabía que surgiría un profeta que orientaría al pueblo en contra de la maldad escondida por tanto tiempo. Y nótese que allí el ángel del Señor le dice a José, levántate y huye a Egipto. Él no le dijo, huye a la tierra de Seir, o sea, aquel lugar de Edom, de los blancos. El ángel lo mandó a Egipto. Porque esa grande multitud de Egipto, de la raza egipcia, le serviría como camuflaje a un cuerpo que nació con el color del bronce bruñido, como lo describe el libro de Apocalipsis 1, verso 15. En cuanto a Jesucristo se refiere, una vez el enemigo sabe que surgirán profetas de Dios en algún lugar, comienza a envenenar a la población. Comienzan a decirle a las mujeres que deben de abortar sus fetos. Y le llevan veneno a las comidas y a aguas en estos días. No están muy lejos de las tramas de aquel Herodes del pasado. Cosas que no crecen naturalmente, como Dios las creó. No se pueden confiar. Menos se puede confiar en frutas que no tienen sus semillas. Pues, o sea, esas frutas que hoy elaboran por medio de la fábrica, pues los están haciendo para que los pobres no puedan sembrar y cosechar sus propias cosechas. O sea, son las mismas tramas de las liturgias falsas de cementerios plantados en tierras donde no deberían de estar plantados. Hoy están inventando incluir algunos alimentos, una química que le llaman mRNA. Eso, si lo buscas en Wikipedia, la describen como messengers. Para inyectársela a las carnes, a las frutas. Y esa es otra forma de controlar los alimentos cuando dañan la calidad natural del alimento. Con esto controla esa cantidad de agricultura. Puede tener cuánta puede tener un territorio como en las islas. Algunos isleños se trepan a un monte alto y miran todo lo lindo y lo verde de la isla. Y se creen que todo eso verde son árboles de alimento y de sanidad. Pero la realidad es que ya llevan más de 500 años controlando lo natural de las cosechas, para que tan solo el rico coma y se vuelva más rico y millonario a través del control de las agriculturas. Y toda esa maleza verde, la mayoría son espinas y abrojos que ni alimentan ni sanan a nadie. Por eso Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Según Mateo capítulo 7 verso 15. Y esto no solo concierne a lo espiritual, por supuesto. Nada bueno se puede esperar de la simiente de Esaú. Aquellos que adoptaron las idolatrías de Egipto en las tierras de Seir o de Seir. Y en estos últimos días de esos imperios de la maldad, pues quieren controlar nuestros alimentos y apoderarse de la mayoría de la tierra fértil. Porque por mucho tiempo invirtieron al frente de las playas con el turismo. Y ahora que las grandes olas del mar los quieren hacer deslindar hacia tierra adentro,
pues quieren apoderarse de las tierras más fértiles. Pero ni siquiera exhuman la idolatría que tienen con los muertos, esa que les enseñaron sus antepasados, y con eso mantienen esclavizadas las tierras con cementerios y cemento, y esas que Dios al principio eran fértiles o hizo fértil. La gran inmigración de los nativos no viene de ahora o de estos últimos tiempos. Desde que llegaron los conquistadores del otro lado del mundo, existieron complots para que los pobres abandonaran sus tierras. Porque ellos siempre han querido inventar con las tierras fértiles para luego contaminar. Esto se ve muy claro hoy con la historia de los nativos en Panamá. Pero esa clase de nativos que han mantenido, por lo menos han mantenido muchos de ellos, algunos de ellos, su identidad. Estos ya no encuentran más lugar donde puedan vivir tranquilos. Primero fueron los españoles que para quitarle las tierras los masacraban a millón. Y hoy es por causa del cambio climático y las olas gigantescas que le quieren romper su territorio. El cambio climático que ha surgido es por culpa de la idolatría de cementerios y cemento. Porque cuando escapaban de los europeos, se refugiaron en pequeñas islas de Panamá. Y no sabían no conocían de esas condiciones climáticas que hoy ha de suceder. Y la sobrepoblación en las pequeñas islas los dejará sin agricultura. Más de 1000 personas de la tribu de Gunayala, del noroeste de Panamá, hoy tienen que deslindar por causa de la crecida de las olas del mar. Por cientos de años estos islotes le sirvieron de protección a los nativos de la agricultura, pero ya no tienen agricultura. Esto era de la tribu Gunayala, estoy hablando. También le llaman la isla de los Jueyes. En estas pequeñas islas, hoy toda cuadra de pulgada de terreno está sobrepoblada de cemento. Las casas aparentan flotar encima de las aguas. Allí se llega con un bote o en lancha, en pequeños puertos. En esas pequeñas islas ya no existe espacio para autos o motocicletas. Y todavía algunas mujeres nativas usan sus vestiduras de sus antepasados. Los nativos de estas islas todavía han mantenido su lenguaje original. Y por eso mataron a millones de ellos, como lo hicieron al taíno en Puerto Rico. Magdalena Martínez se cuenta que su tribu tuvo que salir de la tierra firme, de la tierra vasta en Panamá, por causa de la invasión de los españoles, de los europeos. Cuando los masacraban y los mataban a todos, aún a los niños. Ella le llamó la fuerza mayor, porque no tenían las armas sofisticadas que trajeron los invasores. Pero hoy no los mueven las invasiones de los europeos, sino las olas del mar. Las constantes inundaciones se han hecho más constantes en estos últimos años por causa del aumento de las aguas o de las olas del mar, especialmente en temporadas de lluvia. Aquí el cemento llega a su punto de su fragilidad. Y cada día el mar pide para atrás su territorio. Aquí se puede ver hasta dónde llega hoy las olas del mar, moviendo los cimientos de lo que eran escuelas para los jóvenes. La triste realidad, y sin mentir, es que durante largos años nunca se había visto la crecida del mar amenazando tanto estos pueblos indígenas y los que no son indígenas igualmente, que más luego los enfocaremos en esto. La sobrepoblación de la isla es un problema,
Pero los científicos dicen que el problema peor será el cambio climático que está por venir. Predicen que estas islas para el año 2050 estarán bajo agua. Les queda solamente 30 años. El Ministerio del Ambiente dice que el alto contenido del óxido de carbono en el aire ha aumentado el nivel del mar. A la vez que las capas del Ártico se derriten, el nivel del mar va aumentando en el Atlántico por causa de las moléculas expandidas. Las aguas en las islas aumentó a un punto de 1 milímetro por año. Esto contando desde los años 1960 hasta acá. Pero en estos últimos días, unos 3 milímetros por año. Esto quiere decir que las personas de las islas Gunayala tienen que dejar ese lugar y buscar otros terrenos, tierra adentro. Y eso es ya. En este caso, no son tan solo los ricos con el negocio del turismo al frente de las playas como en Puerto Rico, sino que también son miles de pobres los que tienen que abandonar las cercanías a las playas y buscar tierra adentro, lugares más seguros en la roca, en la roca sólida o en terreno sólido. Y esto quiere decir que luego de alcanzar los años 2050, la contaminación de tierra adentro será peor y destruirá más tierras fértiles. Y para los adinerados que hoy estén comprando terrenos baratos, para ese tiempo quedarán con el control, aún con la peor esclavitud hacia muchos. Es por eso que vengo diciendo más de 40 años a las iglesias que la idolatría con los cementerios no es parte de Dios. Dios no le daría de comer tan solo cemento y químicas dañinas a sus hijos. Para las personas que viven en islas tan pequeñas como lo son las de Gunayala, obligatoriamente tienen que salir de allí. Y aunque muchos crean que para las islas de un tamaño más grandecita como Puerto Rico, a los pobres no les va a acontecer lo mismo, pues ya se está viendo con la alta inmigración del nativo. Eso no ha sido por causa de la suerte o porque algún religioso posee el Urim Tumim que nos habla la Biblia, sino por estrategias del enemigo colocadas de antemano con liturgias religiosas. Porque desde tiempos antiguos ya conocían que el controlar la agricultura, con eso se controlaban a las multitudes, a las gentes. Y de allí vienen las falsas liturgias de plantar cementerios donde no deben de estar plantados. Por años los nativos de las islas Gunayala han tratado de reforzar las orillas donde llegan las olas del mar con muchas piedras reforzadas. Pero eso no les ha servido de nada. No les ha dado resultado. Todos los sacrificios de cientos de años de repente tienen que dejarse atrás. Porque así lo pide hoy los anticristos. Mientras tanto, existen mentes ennublecidas que han conseguido riquezas de herencias injustas del pasado. Y con ellas quisieran seguir destruyendo la creación de Dios. Pero Dios no falla en sus promesas, esas que ha dejado en la Sagrada Escritura. Y profetizado está de que aún la creación será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Según te dice Romanos capítulo 8, verso 21. Y aún esos cementerios que esclavizan la creación de Dios,
que por mucho tiempo no le han permitido a la tierra hacer la labor por la cual Dios la creó. Eso es esclavitud de corrupción. Y existen muchos cristianos que no les gusta escuchar estas cosas, estas verdades. Pero si no se arrepienten de las idolatrías de los cementerios que han esclavizado la tierra por largo tiempo, pues que no estén soñando con gloria en las nubes, pues ese mal de idolatría necesita incluso de igual manera arrepentimiento. Por lo menos para la población de allá, de los indios Gunayala, ya el gobierno de Panamá les está preparando un lugar más apropiado, con nuevas viviendas. Pero no es así para los isleños de Puerto Rico. Estos terrenos ya le pertenecen a la reservación de Gunayala. Y ven una esperanza en poder empezar de nuevo antes del año 2050. Cuando ya esas aguas arroparán las pequeñas islas. Aquellas que por tanto tiempo le dieron un poco de paz y sosiego en contra de los europeos. Pero tal parece que el nativo de islas un poco más grandes, como la de Puerto Rico, parecería como si allí la justicia para los pobres fuese más ajustable y sincera, ¿eh? Y no es así, porque todos aquellos caseríos y casas que compraron con mucho esfuerzo en lugares como Santurce, en calle Loíza, en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce, estas viviendas colindan con el río Pastillo, el estar ya está en una erosión corrompiendo y tumbando estas casas. Y hoy ese río amenaza a muchos residentes a tener que abandonar sus casas con el deslizamiento de las montañas a la erosión de la tierra. Corren el mismo riesgo que los nativos de Gunayala, pero con una diferencia. Y es que en Puerto Rico todavía no han conseguido justicia para una vivienda adecuada los más pobres. Y siguen expuestos a las calamidades del tiempo y de las drogas y de la prostitución en los caseríos. El dinero que recibieron los de Panamá en Gunayala viene del gobierno de Panamá. Pero hoy en Puerto Rico el gobierno de Estados Unidos se limita a brindarle ayuda a los más necesitados por causa de unos cuantos corruptos que se han enriquecido con ayudas que no le pertenecían. ¿Ah? Y tengo que volver a preguntar, Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tus sepulcros? Ahora, los ricos que se les ha arruinado el negocio ante las playas, cuando tenían bastantes hoteles, cuando las olas del mar quieren destruirles hoy sus edificios, pues quieren hoy deslindar. Pero en la mente de los ricos no existe tal cosa como fijar con precisión los límites de una cosa. Y lo vuelvo a repetir. La mente de los ricos allí no existe tal cosa como fijar con precisión los límites de una cosa. Y a todos los que hoy buscan justicia para los más necesitados en la isla, hoy les digo, no se duerman en los laureles, pensando que esos al deslindar van a ser justos con las tierras más fértiles del centro de la isla. Porque lo que ha dicho Jesucristo se cumple. Y Él nos dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Según Mateo 12, verso 25. Lo que más existe en una isla como la de Puerto Rico es la división. Aún entre esos que se dicen ser salvos por Jesús.
Porque estos hoy son los más que se han vendido con los políticos corruptos para que les lleven más dinero a sus templos de mucha alfombra y de mucho aire acondicionado. Mientras tanto, pejes gordos como Bill Gates se siguen riendo del isleño. Esos que están divididos, esos que dicen ser inteligentes y llevar riendas del país. El sistema que tienen los políticos y los religiosos en Puerto Rico no puede combatir la corrupción. Porque la corrupción es el sistema. El sistema que tienen los políticos en Puerto Rico y los religiosos no puede combatir la corrupción. Porque la corrupción es el sistema. En las iglesias existe ya el lavado de dinero de parte de los mafiosos. Y Cash Luna, allá en Centroamérica, no es el único, no es una única excepción que lo practica o que lo practicaba hasta que lo encontraron. Con una facha religiosa lo hacía. Pero se esconden detrás de lenguas inventadas para luego decir que es el Espíritu Santo. Y en el centro de la isla, ya los religiosos hipócritas le tienen ya la camita hecha a aquellos ricos que quieren deslindar para el centro de la isla. Y mientras tanto, los que se creen muy consagrados y santos, les dejan esos cementerios de idolatría intactos, sin exhumarlos, ni aún el 7º año. Porque no tienen audacia de hacer lo que hizo en el pasado. Como nos dice la Biblia del rey Josías, aquel que agradó a Dios cuando llevó a todos aquellos sepulcros a las cremaciones para conseguir tierras fértiles para su pueblo. Segunda de Reyes 23:16 te lo dice así. Pero hoy los ricos les colocan los dados de ajedrez en la delantera a los que soñando con pan comerán vidrio molido. Más para los que exhortan estas verdades de Dios y las practican, como lo hizo Josías en el valle de Cedrón. Para esto existe victoria al final. Mas Dios está esperando un arrepentimiento genuino. Dice la Sagrada Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28, verso 1. Allí no dice que si es una isla pequeña, Dios no te exaltará. Dios no se limita entre grandes multitudes ni los poderosos con ejércitos. Cuando surge un pueblo respetando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, para no contaminar la tierra, Él te exaltará. No escuches a aquellos que la iglesia antigua aquellos a que la iglesia antigua engañó con las idolatrías a los muertos, con sus estatuas y ídolos hechos por las manos de hombres. Estos te dirán que nadie puede guardar los mandamientos. Nadie puede. Esa ha sido la trama de por año. Y eso es para que sigas siendo esclavo de ellos. Porque el día cuando Dios cuente una cantidad de justos que guarden estos días de reposo para la tierra, del cual nos dice Nehemías 10, verso 31. Allí dice también: y que el año 7º dejaremos descansar la tierra y remitiremos toda la deuda. Y remitiremos toda la deuda, lo dice ahí muy claro. Los políticos de Puerto Rico se dicen ser inteligentes
y rompen y se rompen allá los sesos en la cabeza tratando de pagar deuda a la gran nación. Y no le encuentran la solución al problema. Pero si estuviesen obedeciendo ese mandamiento de Dios de dejar descansar la tierra el séptimo año, hay promesa de Dios que será así, que toda la deuda será pagada. Descansar la tierra, esa tierra el séptimo año, Dios dice que esas deudas serán saldadas. Esto quiere decir que el año sexto, los sepulcros que sembraron a esas tierras fértiles deben ser exhumados para llevarlos a la montaña de roca en sus osarios o a las cremaciones, según te enseña 1 Samuel 31:12. Perdón, 2 Samuel 31:12. De esta forma se dejan las tierras descansar. Y esas pueden dar su fruto de bendición y de sanidad. A la vez que la tierra tenga su descanso, puedes estar seguro que esas tragedias del cambio climático, los terribles terremotos, los tornados devastadores, serán disminuidos porque Dios no ha de fallar en sus promesas.